Muy bien, 19 minutos, estamos en vivo compartiendo toda la actualidad informativa a través de la pantalla del canal público de la provincia y vamos a tocar un tema que también guarda actualidad, que nos afecta a todos los argentinos en mayor o menor medida, que tiene que ver con el apego que tenemos a la lectura. ¿Qué es lo que pasa con nuestros niños, en nuestros hogares? ¿Qué dedicación le damos particularmente a la lectura? Y hay algunos informes que dan cuenta de lo que sucede en cuanto a la tenencia de libros en cada hogar. 6 de cada 10 chicos argentinos tienen menos de 20 unidades, 20 libros en su domicilio. ¿Por qué sucede esto? ¿A qué se atribuye particularmente el desapego a la lectura y la posibilidad de enriquecer no solamente el conocimiento, sino también el vocabulario? Se lo vamos a preguntar a Lore Arroyo, que está con este tema desde el móvil. Lore. Así es, Máxico, como vos bien decías, el 60% de los chicos, en este caso de sexto grado, tienen menos de 20 libros en sus casas y esto genera un interrogante: ¿cómo es la relación de los chicos de la primaria, de la secundaria con los libros? Y este estudio que también viene a colación, hecho por una organización, por Argentinos por la Educación, en el marco del Día del Libro que se va a celebrar el 23 de abril. Pero para reflexionar sobre este tema, la lectura y los chicos, estamos con Karina Cabo, quien es doctora en Ciencias de la Educación. Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Por favor. Un gusto. En principio, ¿qué reflexión te desprende este estudio y este balance, este resultado? Bien, tener libros en casa no es garantía que se lea, ¿no? Porque pueden estar decorativamente. Sí podemos hacer mucho en el vínculo que podemos tener con los libros. Los papás, tíos o abuelos que podamos estar con nuestros niños, empezar a tener un vínculo en la etapa de pre-lectura, no solamente cuando va a la escuela, sino cuando un niño tiene 1 año, 2 años, 3 años, empezar a identificar letras, empezar a mirar dibujos y que ellos puedan hablar de esos dibujos, que le leemos un cuento, los abracemos y en ese contacto afectivo que tenemos con el niño, que puede inventar parte de la historia, que puede inventar el final, que pueda pensar un antónimo, un sinónimo de una determinada palabra, que pueda reconocer carteles, es decir, desde muy chiquitito ir jugando con las letras, con los pictogramas, que son los dibujos, entonces ponerle a los chicos dibujos que reemplacen palabras, juegos que podemos hacer en casa, que a veces pasa que no tenemos dinero para comprar libros que pueden ser muy caros, pero sí podemos hacer en casa algo con goma eva, podemos hacer un dibujo que ellos pinten y a partir de allí hablar de eso que está sucediendo. Ahora, hoy en día se lee también mucho a través de los dispositivos celulares. ¿Estos son iguales que los libros? ¿Es lo mismo ese tipo de lectura que para un niño que la lectura en un libro en papel? Mira, lo importante para un niño pequeñito es que lea en un libro donde tiene dibujos, donde tiene colores, donde no tiene quizás tantas letras y muchas veces los dispositivos dan algo como resuelto de antemano. Lo importante es que el chico desde muy pequeñito sepa que hay distintos tipos de textos, entonces podemos decirle, vamos a hacer una receta. Pero mira, vamos a buscar en internet o en un libro ese texto instructivo. Entonces el niño va dándose cuenta que hay una receta que no es lo mismo que un cuento. Son distintos tipos de textos. Podemos leerle una entrevista a un deportista que admira, podemos leer una noticia. Es decir, que desde muy chiquititos les vamos contando que hay distintos tipos de textos y no solamente cuentos. Y a partir de ahí va entrando en el mundo de la lectura y después, bueno, con el tiempo irá eligiendo. Pero desde muy chiquititos tenemos que instarlos a que lean. Y más allá de los niños más chicos, ¿qué pasa con los adolescentes que tienen más vinculación con los dispositivos celulares? ¿Cómo se fomenta en esa edad la lectura en los libros? Mira, primero con el ejemplo, ¿no? Los chicos copian lo que hacemos. Muchas veces se dice, bueno, mi hijo no lee. Bueno, yo tampoco leo. Entonces, tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Cuando nos ven leer, y desde muy chiquititos, de grande van a leer. Obviamente que a todos nos instan más estar con celular en mano, estar con las redes, y esto obviamente va en desmedro de la lectura. Bueno, ¿por qué no decirles, hay un tiempo para la lectura, hay un tiempo para los juegos, hay un tiempo para las redes sociales? Ir desde muy pequeñito hablando con ellos de la importancia que es estar por fuera de las redes, que las redes no es la realidad, ¿no? Y obviamente en la adolescencia empezar a lograr acuerdos, empezar a decir, bueno, estamos un tiempo determinado, vemos qué hacemos, pero no posibilitarle o no dejarle la libertad absoluta que haga lo que quiera, pero obviamente que tampoco nosotros podemos incidir. Por eso yo hablo del diálogo desde muy pequeñitos. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Cómo desde las escuelas, las docentes y los docentes pueden
pueden fomentar la lectura en libros? Bueno, con prácticas del lenguaje desde los primeros grados o desde el nivel inicial, instando y mostrando lo rico que es el lenguaje, lo rico que son los cuentos, e insisto, los distintos tipos de textos, e incentivar al chico que vaya buscando aquello que le gusta más, ¿no? Y dentro de la literatura que pueda buscar aquellos cuentos que le gusten más, que sean de terror o de distintos tipos de géneros, para que realmente instemos a la lectura. Nadie puede ser obligado a leer porque va a leer un ratito y lo va a dejar, u otro va a leer por él, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso tiene que ser importante, que nosotros como adultos, ¿no?, en el caso de la escuela, veamos cómo podemos incentivar. Obviamente, muchos libros de lectura, cuanto más material haya, obviamente más incentivado va a estar. ¿Estas cifras de estos estudios te generan a vos como educadora preocupación? Sí, pero son cifras que se venían dando hace tiempo ya, ¿sí? Y en los sectores más vulnerables, mucho más aún, y en los sectores, sobre todo los sectores más altos, se da que muchas veces cuando la mamá es profesional, hay más libros en casa y el niño tiene mejores resultados en las tareas, porque la mamá es la que lo ayuda en las tareas. Se da esto, pero desde hace tiempo ya. Entonces, bueno, obviamente que es un llamado de atención, está muy bien que se reconozca, pero bueno, ¿qué hacemos a partir de ahora? Que no se trata solo de llevar libros a las escuelas o de comprar libros en casa, se trata de ver qué hacemos con esas lecturas. Sí, Maxi. Una última consulta, al menos de mi parte. Tenemos el diagnóstico, tenemos los factores que inciden directamente para que se den estas situaciones. Ahora, ¿esta es la consecuencia directa por lo cual los jóvenes no saben lo que leen, no interpretan textos? Bueno, con este diagnóstico, ¿esta es la consecuencia por la cual los jóvenes tienen dificultades a la hora de la comprensión de texto? Por supuesto que sí. Por eso yo decía que desde muy chiquititos no solo inventen historias, sino que qué hace un personaje, qué otra historia habría, quiénes están participando en ese cuento o en ese dibujo. Empezar a hacer preguntas de muy chiquititos, porque claramente los chicos tienen poco lenguaje expresivo y también poco lenguaje comprensivo. No comprenden y toman todo de manera literal, ¿no? Todo lo que se les dice lo toman de una manera literal y no lo pueden interpretar. Por eso creo que es muy interesante trabajar con metáforas, trabajar con distintas herramientas que nos da el lenguaje para poder mejorar el hablar, ¿no? El hablar y el escuchar. Por eso la escuela no solamente se tiene que encargar de la lectoescritura, sino del hablar y del escuchar, de hacer una entrevista a alguien, que ese alguien responda y repreguntar. Bueno, hay muchas herramientas que podemos usar, pero claramente los jóvenes tienen pocas palabras, comprenden poco lo que leen y toman todo de manera literal.